que curiosamente es uno de los libros más conocidos, famosos y populares de la Biblia, pero que es uno de los que menos se citan. Y quizás usted dirá, bueno, ¿y cómo es esto? Un libro que es popular, que es conocido, pero que no se cita. Sí, lo que pasa es que este libro es conocido porque tiene una historia que todo el mundo conoce, hasta los niños de la iglesia conocen esta historia, pero no porque se cite mucho. Me refiero nada más y nada menos que al libro de Jonás. Ahí va a estar basado el tema de esta mañana. El libro de Jonás es conocido porque tiene una historia de que a él se lo tragó, ¿qué cosa? Un pez. Pero no porque se cite mucho. Casi usted no escucha predicadores diciendo, busquen el libro de Jonás capítulo 2, versículo 3. O el libro de Jonás capítulo 4, versículo 5. O Jonás 6, versículo 2. Casi no se cita. No es que no se haga, pero pocas veces usted ve predicadores de que, tomando una cita del libro de Jonás. Así que en esta mañana el tema va a estar basado en este libro. Pero yo quiero, hermanos, invitarlos a ver el libro de Jonás desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Quiero que ustedes vean el libro de Jonás no como una simple historia, como esa que estamos acostumbrados a contarle a los niños. Porque el libro de Jonás, hermanos, tiene una tremenda aplicación espiritual que quizás ustedes no conocen. El libro de Jonás es impresionante. Tiene una gran enseñanza y una gran aplicación para cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero antes, quiero invitarles que ahí donde ustedes están, inclinen su cabeza, cierren sus ojos para que tengamos una breve palabra de oración. Padre Celestial, al abrir este libro sagrado, al abrir tu palabra, queremos rogarte que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Que ese Espíritu Santo que inspiró a los escritores también nos inspire, nos conmueva para entender el mensaje y para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ya que comenzamos hablando de una curiosidad de este libro, quiero aprovechar para compartir otras curiosidades que aparecen en el libro de Jonás. Segunda curiosidad. Jonás 1:1 dice que Jonás era hijo de Amitai. Amitai es un nombre hebreo que significa verdad de Dios o Jehová es verdadero. También significa fiel. Así como el nombre que se le da a Jesús en Apocalipsis 19:11, que su nombre es fiel y verdadero, eso también significa Amitai, pero en hebreo. En tercer lugar, ellos vivían en la ciudad de Gat-Hefer, una ciudad que curiosamente estuvo en la misma región, en la misma cercanía donde estuvo más adelante Nazaret, donde se crió nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Jonás vivió entre 750 y 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo en la misma región. Número 5. El nombre de Jonás como que no le encajaba mucho a él, como que no iba con su forma de ser, porque la palabra Jonás o el nombre Jonás es un nombre hebreo que significa paloma. ¿Significa qué cosa? Paloma. Y la paloma, ustedes saben que es un ave dócil, manso, manejable, domesticable, todo lo que usted quiera decir de esa ave. Sin embargo, Jonás era todo lo contrario. Era un hombre impulsivo, rencoroso, vengativo. Era un hombre que tenía un deseo de venganza impresionante. Quizás te diga, pero espérate, aguanta, tú estás hablando de un profeta. Sí, hermanos, aunque era un profeta, Jonás tenía esas características y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Lo que pasa es que por lo general nosotros solemos creer que porque alguien era profeta, porque era apóstol, o porque era discípulo, o porque era alguien que menciona la Biblia, creemos que eran personas perfectas. Recuerden que la Biblia dice en el libro de Hebreos que ellos eran iguales que nosotros, sujetos a pasiones. Ellos tenían debilidades. Incluso, hermanos, muchos de esos hombres de la Biblia, profetas, apóstoles, reyes, tenían caracteres más difíciles que lo que tenemos muchos de nosotros hoy día. Lo que pasa es que ellos se pusieron en las manos de Dios y Dios los transformó y los usó para su honra y su gloria. Amén. Como nos puede usar a nosotros también. Amén. Así que Jonás, hermanos, era un hombre vengativo, tenía un odio inmenso, era un hombre rencoroso, era un hombre impulsivo, que no veía otra cosa
que el deseo de venganza. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia dentro de un ratito más. Pero voy a compartir una última curiosidad. Este libro, como dijimos ahorita, y el mismo Jonás, es conocido porque a él se lo tragó, ¿qué cosa? Un gran pez. Un gran pez. ¿Qué pez era? ¿Eh? ¿Qué pez fue que lo tragó? Bueno, la Biblia no lo dice. Miren, hermanos, la Biblia Septuaginta fue en una ocasión, una de sus traducciones, tradujo como esa palabra gran pez como ballena, la única traducción que lo ha hecho. Sin embargo, muchos dudan, muchos investigadores y estudiosos de la Biblia no van con esa descripción, porque la ballena, aunque usted ve que es grande, tiene una boca inmensa, su estómago es pequeño. Y dicen algunos reportajes de Discovery Channel que la ballena apenas tiene un estómago que cabe como un carrito pequeño, un coche pequeño, como ellos le llaman a los carros. O sea que no era tan grande para que un hombre estuviera allí sentado o parado, que sería como incómodo para ella. A no ser, claro está, hermanos, que en ese entonces existiera algún tipo de ballena que tuviera quizás un estómago más grande. Pero realmente hay duda con respecto a eso de que haya sido una ballena, porque la ballena no tiene el estómago tan grande. Ahora, en el libro de Mateo y el libro de Marcos, Jesús hizo referencia cuando le pidieron señal, ¿se acuerdan? Que le dijeron a Jesús que le mostrara una señal para ver si era cierto que él era el Hijo de Dios, y le dijo: esta generación mala la demanda señal, pero no le será dada otra señal, sino la señal de ¿quién? De Jonás. De Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa palabra que Jesús utilizó ahí, en el vientre del gran pez, fue la palabra griega ketos, que significa monstruo marino. Así que Jesús lo que dijo fue: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre marino, del monstruo marino, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea, Jesús se refirió a un monstruo marino. O sea, que ni Jesús identificó qué tipo de pez era. Si era una ballena que quizás tenía cosas, o existía tal vez algún otro tipo de pez grande, bueno, quién sabe. Pero no se identifica. Así que son algunas de las cosas curiosas que aparecen en el libro de Jonás, aparecen otras más, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Quiero invitarles ahora a que abran sus Biblias conmigo en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 1, algunos pasajes, bueno, lo tenemos aquí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? De la presencia de Jehová. Seguimos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, ¿a dónde? Al interior de la nave. Al interior de la nave. Grábense esa frase: había bajado al interior de la nave. Ahorita ustedes van a ver por qué. Y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Sobre Jonás. El versículo 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y la tierra. El último versículo que vamos a leer ahora, el versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera
y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Miren, hermanos, Dios viene y se le aparece a Jonás y le dice, mira, Jonás, yo quiero que tú vayas a Nínive y les predique a ellos, porque la maldad de ellos ha subido delante de mí, y ellos de aquí a poco van a ser destruidos si ellos siguen en esa misma condición. Si ellos siguen en lo que ellos están, en ese camino, yo los voy a destruir, pero yo no quiero destruirlos porque son mis criaturas. Yo los hice, los formé con mis propias manos. Y lo que menos yo quiero es que ellos se me pierdan, que ellos sean destruidos. Porque si hay algo, hermanos, miren, que nosotros debemos recordar, hermanos, por encima de todas las cosas, es que el deseo de Dios siempre ha sido y será salvar al ser humano. Amén. Sin importar lo que sea. No importa cuán malo sea una persona, sea un pueblo, sea una nación, la misión de Dios siempre será salvar. Así que Dios toma a Jonás y le dice, mira, ve a Nínive porque yo no los quiero destruir. Hermanos, miren, a veces nosotros nos vemos influenciados por el ambiente donde estamos. Y cuando vemos en la noticia, en la televisión, de que un hombre mató a otro hombre, o de que alguien violó a una niña, o de que alguien le robó a unos ancianitos, de que hizo esto, de que hizo aquello, a veces nosotros nos llenamos de indignación y decimos, debieran matarlo, Dios que me perdone, o meterlo en una cárcel y no darle ni comida. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y no vernos metidos en ese asunto, porque recuerden que la misión de Dios es salvar. Recuerden que el amor de Dios fue tan grande por el hombre que dejó el cielo, su gloria, la adoración de los hombres, de los ángeles, para venir aquí a estar viviendo entre nosotros los hombres y ser escupido, burlado, matado y morir por aquellos que se perdieron. Porque Jesús sabe que cuando Él hizo al hombre, no lo hizo como está hoy día, que el pecado fue que trastornó todo. Por eso Jesús en una ocasión dijo que el Hijo del Hombre, así mismo, bueno, en una ocasión hablándole a los discípulos, de la gente que estaba allí, le dijo, miren, yo no he venido a buscar o a llamar a los que están sanos, sino a quienes, a los enfermos. En otra ocasión dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a quienes, a los pecadores. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre, dijo el mismo Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 20:28 Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, fue para salvar. Por ende, hermanos, por más malo que sea alguien, por más cruel que sean sus hechos, por más crueles que sean, no debemos tratar de desearle la muerte, porque Dios no quiere matar a nadie. Somos sus criaturas y el pecado fue que dañó todo, fue que trastornó. No importa lo que el hombre hace. Yo sé que a veces uno como ser humano se siente cosas cuando uno ve que alguien hace algo como que ni siquiera lo asimilamos. Y por eso a veces hasta queremos como que Dios ahí mismo. Pero debemos recordar que Dios ama a esas personas y que por ellos fue que Él murió. Que a esas personas fue que Él vino a salvar. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, más tenga que vida eterna. Así que antes de ejecutar la destrucción, toma a Jonás y le dice, mira Jonás, yo no quiero que ellos se me pierdan. Su maldad ha subido delante de mí. Y de aquí a poco, si ellos siguen así, van a ser destruidos, pero yo no quiero destruirlos. Yo lo que quiero es salvarlos. Así que yo quiero que tú vayas, yo les voy a dar otra oportunidad, porque quiero salvarlos. Quiero que tú vayas y les prediques. Pero Jonás, hermanos, lo que menos quería era ir a Nínive. ¿Saben por qué? Jonás había llegado a albergar un odio terrible, tremendo contra los ninivitas. ¿Saben por qué? No porque se lo merecía, porque todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Saben por qué? Miren, Nínive en el tiempo de Jonás era la capital de Asiria, era la capital Medo-Siria. Los asirios constantemente eran un azote para el pueblo de Dios. Ellos se metían en las tierras, le hacían guerra, los invadían,
les llevaban a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Muchas veces se metían en sus campos, en sus tierras, y le llevaban las cosechas, y las que no se podían llevar, se las quemaban, porque querían debilitar al pueblo de Dios. Eran un azote para ellos. Y dice un escritor no bíblico, un investigador, que un hermano de Jonás incluso había muerto a mano de los ninivitas. Por ende, Jonás, al ver todo lo que le hacía el pueblo de Nínive, o sea, los asirios, al pueblo de Dios, había llegado a albergar ese odio, ese rencor, ese deseo de venganza, a tal punto, hermanos, que Jonás lo que menos quería era que Dios perdonara a Nínive. Él lo que quería era que Dios, ¿qué cosa? La destruyera. Porque para él ellos eran muy malos, hacían demasiadas cosas. Y cuando Dios le dice, mira, la maldad de ellos ha subido delante de mí, yo quiero que tú vayas, porque ellos van a ser destruidos por su maldad, ya ha subido delante de mi presencia. Y cuando la Biblia, hermanos, dice de un pueblo, de una nación, de una tribu, de una persona, que su maldad había llegado hasta su presencia, o que había rebosado la copa, era por la destrucción, ¿qué cosa? Ya estaba ahí, ya estaba al frente. Así que cuando él escucha que Dios le dice, mira, su maldad ha subido delante de mí, Jonás dice, ahora llegó el momento, ellos van a pagar por aquello. Y dice el versículo 3, si lo podemos poner nuevamente allá en la cabina, si lo podemos poner nuevamente, a ver, versículo 3, nuevamente, capítulo 1. El versículo 3 de Jonás. A ver, allá para que están. ¿Nos ayudan? Ok. Vamos a verlo para que ustedes vean. Es muy interesante. Aquí hay una frase que yo quiero que ustedes enfaticen. Jonás 1:3. Dios le dice a Jonás que vaya. Y miren lo que dice el versículo 3, que Jonás se levantó para huir ¿de qué? De la presencia de Jehová a Tarsis. Pero la pregunta es, ¿cómo puede una persona huir de la presencia de Dios? Se supone que la presencia de Dios está en toda la tierra, ¿sí o no? Dios está en todas partes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede una persona huir de la presencia de Dios? Lo que pasa es, hermanos, que huir de la presencia de Dios en la antigüedad implicaba desobedecer o no cumplir con un mandato de Dios. Porque cuando usted va a la Biblia, usted encuentra con mucha frecuencia que Jehová, Dios, cada vez que asignaba una orden, que daba un mandato, siempre le prometía al pueblo ir con ellos. Por ejemplo, Dios le decía a Moisés que él iba a estar con él. Le decía, mira, tú vas a hacer esto y esto y yo voy a estar contigo. ¿De acuerdo? Le decía al pueblo, hagan esto y van a matar y yo voy a ir delante de vosotros. O sea, Dios siempre daba su presencia. En el libro de Mateo capítulo 28, cuando Jesús dio la gran comisión, que le dijo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego añadió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. O sea, vayan a hacer la misión, que yo voy con ustedes, yo voy a estar ahí. O sea, hacer la misión era tener la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando alguien huía de la presencia de Dios, lo que estaba era huyendo al mandato de lo que Dios había dicho. Por eso, en este caso, cuando la Biblia dice que Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Dios, o sea, se fue para Tarsis, porque ¿para dónde lo mandó Dios a Jonás? Para Nínive. Para Nínive, pero él se va para ¿dónde? Para Tarsis. O sea, que él estaba rehuyendo el mandato de Dios. Por ende, en ese sentido que dice que él estaba huyendo de su presencia, no era de que de la presencia propia de él, porque nadie huye de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es en toda la tierra, sino que él estaba huyendo del compromiso, del mandato que Dios le había dado. Así que él huyó de la presencia de Dios. Ahora, o sea, del mandato que Dios le había dado de ir a Nínive a predicar. Ahora, yo quiero que ustedes vean conmigo, hermanos, algo interesante que aparece aquí, que yo no sé si alguna vez usted lo ha notado. Pero yo quiero que ustedes vean conmigo la vida de decadencia, de descendencia que comienza a tener Jonás por huir del mandato que Dios le había dado. Jonás huye ¿para dónde? Para Tarsis. Para Tarsis. Pero cuando llega a Tarsis, dice la Biblia que desciende ¿a dónde? A Jope. A Jope. Ya comienza a descender. No tiene eso, desciende a Jope. En Jope, hermanos, él desciende al muelle. En el muelle él compra un pasaje en un barco y desciende al barco.
el versículo 5 dice la Biblia que él había bajado al interior de la nave, o sea que sigue bajando. ¿Se acuerdan que le dije, grábense esa frase? O sea, él había, en el versículo 5 había bajado al interior de la nave, o sea que todavía sigue bajando. Dios permite que se levante una tempestad en el mar. Echan suerte, la suerte cae sobre Jonás y tiran a Jonás del barco, o sea que sigue ¿qué? Bajando. Cae en el agua y él sigue bajando porque no fue que el pez lo esperó con la boca abierta. Él sigue bajando y todavía el pez lo agarra y no lo deja aquí en la boca, sino que lo lleva ¿a dónde? Al vientre. Y el pez sigue bajando porque no fue que se quedó dando vueltas con él y sigue bajando. O sea, note la vida de descendencia por huir de la presencia de Dios. Desciende a Jope, desciende al muelle, desciende al barco, desciende al interior de la nave, lo tiran del barco, sigue bajando, cae en el agua, se sigue hundiendo. Viene el pez, lo agarra y se lo lleva al vientre y sigue bajando con él. O sea, una vida de decadencia. ¿Saben, hermanos, que eso pasa en la vida espiritual? No hay crecimiento espiritual cuando usted no predica la palabra de Dios. Créanlo, hermanos. ¿Saben por qué? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también ¿qué? En Cristo. En Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo? El sentir de Cristo, ¿cuál era? El salvar, el predicar. Que incluso dice que se hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, entonces manda a los hombres. O sea, se hace hombre para morir por nosotros. Por eso, hermanos, es que no hay crecimiento, no hay tal cosa como, porque a veces, hermanos, venimos a la iglesia, nos quedamos, escuchamos un culto, nos vamos. Hermanos, el que no predica, el que no comparte, difícilmente crece espiritualmente. No hay crecimiento mientras usted, o sea, espiritualmente hablando, mientras usted no comparte lo que Dios ha hecho por usted. El endemoniado de Gadara, cuando Jesús lo sanó, dice la Biblia que le quiso seguir. Y Jesús dijo: no, ve a los tuyos, a tu tierra, a tu parentela, y cuéntales, ¿qué cosa? Cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Porque dando es como recibimos, hermanos. No hay tal cosa de yo voy a crecer espiritualmente, yo voy a estar bien mientras yo esté sentado en un banco. No, hermanos, en la vida espiritual hay que compartir, porque esa es la misión, es el deseo de Cristo de salvar. Y el que ama realmente a Jesús no puede quedarse tranquilo mientras otros se están perdiendo. Por eso es que el espíritu de profecía dice que cada persona que se bautiza en la iglesia nace como un discípulo, misionero. De hecho, ¿sabe qué dice el libro Servicio Cristiano? Que hasta que no conozcamos por experiencia lo que significa ser colaboradores con Dios de la salvación de las almas, el Espíritu Santo no va a ser derramado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un solo propósito. Cristo vino a esta tierra con un propósito: salvar. La iglesia tiene un propósito: salvar. El cristiano tiene un propósito: ayudar a otros a salvar. No hay crecimiento espiritual, todo lo contrario, el que no predica difícilmente crece espiritualmente. Porque crecemos cuando esa es una misión. No es la iglesia que da esa misión, aunque nombren un director misionero, aunque la iglesia adventista, la asociación, la unión, la misión, la asociación general haga programas de evangelismo, eso no es de la iglesia, eso no se lo inventó el hombre. Eso fue el mismo ¿quién? Cristo. Por ende, cuando tú cumples la misión de ir a predicar, entonces Dios va contigo, Dios te da su presencia. Así que, hermanos, Jonás comienza a descender, a caer. Para darle una gran lección, Dios permite que lo arrojen del barco. Él es arrojado del barco. Dios dispone un gran pez, un monstruo marino que lo atrapa. El capítulo 2 de Jonás es conocido como la oración de arrepentimiento de Jonás, porque en el versículo 1 del capítulo 2 dice que desde el vientre del pez invoqué a Jehová y él me oyó, tú me oíste. Bueno, comienza a arrepentirse. Todo el capítulo 2. Y Dios, al ver su arrepentimiento, entonces permite que ese pez lo lleve a la orilla y lo vomite. Ahora, hermanos, la Biblia no dice qué tiempo pasó. Si 3 días, una semana, un mes, 2 meses, 5 meses, un año. No dice qué tiempo pasó. Pero el asunto es que Dios esperó como que él se restableciera. Y una vez que se restablece, que cobra las fuerzas, Dios se le aparece nuevamente a Jonás. Capítulo 3, vamos a verlo. Capítulo 3,
versículo 1. En Jonás 3:1 dice, vamos a leer entonces. Bueno, ya lo tenemos aquí. No, todavía no lo tenemos hasta aquí. Jonás 3:1. Este es Filipenses, de Jonás 3:1. Ok. Después que se restablece, que pasa el tiempo, que la Biblia no menciona cuál, pero el asunto es que cuando se restablece, Dios se le aparece y dice la Biblia, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje, ¿qué cosa? Que yo te diré. O sea, Dios vuelve y se le aparece a Jonás. Hermanos, Dios pudo haber desechado a Jonás y enviar a otra persona. Dicho sea de paso, hermanos, Jonás no era el único profeta en su tiempo. ¿Sabe quién estaba en su tiempo? Amós y Miqueas. Dios pudo haberle dicho a Jonás, tú lo quieres decir, está bien, no hay problema, no vayas, ven Amós o ven Miqueas o levantar a alguien, miren, ven a Nínive. Pero Dios no lo hizo, sino que esperó que él se restableciera y se le aparece a él nuevamente y le dice, mira, Jonás, la obra es tuya, a ti porque yo te dije, esta es tu responsabilidad, tú eres el que tienes que ir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la historia de Jonás, atención a esto, la historia de Jonás no es solamente Dios tratando de salvar a una ciudad, también es Dios tratando de salvar a un profeta. Porque la condición que estaba Jonás era para perderse. Porque Jonás, como les decía ahorita, tenía un odio y un rencor terrible contra los ninivitas. Y él lo que quería era que Dios lo destruyera, no que lo salvara. Por lo que él entendía que ellos habían hecho. Por eso Dios le dice, no, el mensaje es tuyo. Y tú eres que tienes que ir porque Dios quería que Jonás viera qué tanto amaba al hombre y cómo lo perdonaba a pesar de todo. La misión es tuya, no es para otro. Dios pudo mandar a otra persona. Pero él quería también salvar a Jonás. Por eso le dice, no, tú eres el que tiene que ir. Y saben que, hermanos, es interesante que esta vez dice la Biblia que Jonás va. Vamos a ver el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días. Jonás esta vez va, hermanos. Pero saben una cosa, Jonás no hizo el trabajo completo. No hizo el trabajo que debió hacer. Miren lo que dice ahora el versículo 4. ¿De cuántos días de camino era la ciudad? De 3. De 3 días de camino. Ok, seguimos ahora el siguiente. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Aquí dice en esta versión, por la ciudad camino de un día, pero algunas versiones dicen que él caminó durante un día. O sea, la misión de él era predicar en la ciudad completa, andar por todos los callejones, por todos los lugares, porque iba a ser destruida. Ya la maldad de la ciudad había llegado hasta ¿dónde? A la presencia de Dios. Cada rincón, cada casa, cada ser humano de esa ciudad debía escuchar el mensaje. Así que él, como para apaciguar su conciencia, tranquilizar su corazón, él va camino de un día y se va. Pero él tenía que caminar la ciudad que completa los 3 días. No era un día porque iba a ser destruida la ciudad. ¿Y saben qué sucedió, hermano? De hecho, ustedes saben que eso pasa con nosotros en la vida actualmente, que nosotros sabemos que tenemos la misión de predicar y como para tranquilizar la conciencia, para que el corazón no nos acuse, a veces agarramos alguna literatura y le decimos a la gente, mira, Dios te bendiga. No es que está mal que usted dé una literatura, una revista, un libro, no. Pero aparte de eso, Dios quiere que tú le hables a otras personas, les cuentes cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Que si tú vas a dar una literatura, por lo menos lo des con sazón, con gusto. Mira, por favor, lee esta literatura, no la botes, hay algo especial para ti ahí. Aunque tú la botes después si tú quieres, pero léelo, hay un mensaje lindo, es breve, te va a tomar unos minutos, porque hay algo especial de Dios. O sea, Dios quiere que tú cuentes. Y a veces para apaciguar la conciencia, vamos a revista un libro y ya nos vamos, no hacemos el trabajo como debemos hacerlo. Así que Jonás va camino de un día, la ciudad era de 3 días de camino y él va camino de un día. Pero Dios fue tan misericordioso, tan compasivo, que Dios permitió que el mensaje llegara hasta el mismo rey. Y el rey es que hace que el mensaje llegue a la ciudad completa. Vamos a ver el versículo 5 para que ustedes vean. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor
hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. Ok, y los hombres de Nínive, versículo 7. Ok, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Noten, hermanos, Dios permite que el mensaje llegue hasta el rey, y el rey con su séquito, con su gente ahí cercana, es quien da la orden. Y al parecer, hermanos, ellos lo hicieron de corazón, porque aunque fue una orden del rey, ustedes saben que esos pueblos paganos, cuando, como el pueblo sabía los duros que eran los reyes, cuando ellos tomaban una decisión sobre algo, sabían que eso era real. Así que, de hecho, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia, que si nosotros no hablamos, las piedras, ¿qué cosa? Van a hablar. O sea, Dios permite que el mensaje llegue al rey de Nínive, y él es quien manda por un edicto que todo el mundo haga ayuno, haga oración, se cubra de cilicio, que todo el mundo se convierta, que sea parte del mal. Les dice al pueblo qué es lo que va a pasar. Y miren, para que no seamos destruidos, conviértase cada uno. Y al parecer, hermanos, aunque fue un edicto, lo hicieron de corazón, porque el versículo 10 dice, vamos a ver el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no, ¿qué cosa? No lo hizo. Y no lo hizo. O sea, se arrepintieron de corazón. Así que Dios decidió no destruirlos, porque se arrepintieron de corazón. Ahora, hermanos, ¿saben lo más duro y lo interesante de esto? Es que en lugar de Jonás sentirse bien porque esa gente se convirtió, se arrepintió, de hecho, dice la Biblia que era una ciudad de más de 120,000 personas, que dicho sea de paso, hermanos, a veces cuando hablamos en la iglesia de esos grandes predicadores, siempre se menciona a Pedro, que Pedro en un sermón que se bautizó 3,000, o que después otro se bautizó 5,000, pero Pedro no bautizó a nadie, comparado con Jonás, fueron más de 120,000 personas. Óyame, en ese mensaje se convierten más de 120,000 personas. Yo he tenido la oportunidad, hermanos. Dios me ha dado ese privilegio de dar muchas campañas donde veo que se bautizan 5, 10, 12, 15, 17, 25, 35, 52 personas. Y cuando yo veo a esa gente bautizarse, ay, hermanos, miren, es un gozo inmenso, una alegría. Yo me siento feliz. Pero Jonás se convierte en una ciudad completa de más de 120,000 personas. Y en lugar de sentirse feliz, de sentirse alegre, lo que hace es que comienza a pelear con Dios. Se siente mal. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 1, para que ustedes vean. Miren, hermano, la historia de Jonás es linda, no es una simple historia. Eso tiene mucho que ver. Jonás 4:1, el versículo 1 ahora, del capítulo 4, para que ustedes vean cómo Jonás no solamente se siente mal, sino que comienza a pelear con Dios. Miren, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué cosa? Y se enojó. O sea, que no fue que se molestó, no, yo me molesté contigo, no, fue que se enojó. Miren ahora el versículo 2. Se enojó, se molestó mucho con Dios y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. El 3, estamos en el 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, lo que quería que era que Dios me destruyera. Incluso le dice a Dios: mira, por eso es que yo no quería ir. Ya que yo sabía que si tú los perdonabas, Vicente, eso es lo que decía, yo sabía que si ellos se convertían, tú los ibas a perdonar, por eso no es lo que yo quiero. Se enoja, comienza a pelear con él. Incluso hasta le dice: mira, mejor mátame, quítame la vida. Tratando como de convencer a Dios a ver si le destruía un poquito. Que mejor quítame la vida.
Pero no solo eso, hermanos, ¿saben qué? Miren, ustedes saben que la Biblia es un resumen, es un extracto. No todas las cosas que acontecieron se escribieron, porque si no, imagínense, había que escribir muchas más Biblias. Pero cuando usted lee el libro de Jonás, especialmente el capítulo 4, si todo sucedió así tal como está escrito en el capítulo 4, repito, si fue así, hasta pareciera ser que Jonás dejó a Dios con la palabra en la boca, como decimos en buen dominicano. Dejó a Dios hablando solo. Miren lo que dice el siguiente versículo, versículo 4. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto al verme enojado? Y miren ahora lo que dice el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente. O sea, Dios viene otra vez al verlo enojado, peleando con Dios. Y dice: hijo, ¿tú crees que tú haces bien? Y él no le responde, sino que se va y acampa hacia el oriente de la ciudad y se hace una enramada. Y se sentó, dice la Biblia, debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería con la ciudad. O sea, que todavía quiere que Dios destruya la ciudad. Él hace eso. Miren, cuando él pelea con Dios, y Dios le dice: hijo, ese viene enojando tanto, se va, se hace una enramada. Miren, hermanos, se siente y comienza a ver. Y a mirar para el cielo, a ver si comienza a caer fuego del cielo. A ver como si convenció a Dios, a ver si él destruye aunque sea una parte. Comienza a mirar. Pero el versículo 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Al parecer le era apellido Cocopero. ¿Verdad? La verdad es que no, le hirió en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Todavía quería matarle porque Dios perdonó a esa gente. Versículo 8. El 8. Era el 8 que estamos leyendo. Ok, versículo 9 entonces. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió. Ahora sí le responde. ¿Están entendiendo lo de ahorita? Ahora sí le responde. Ahorita no le responde, sino que se va. Dios le dice: hace bien enojando tanto. Y una vez se va, como que deja a Dios. Claro, repito, no estoy diciendo que haya sido así. Les dije que si la forma como está redactado, o sea, el libro, el capítulo 4, pareciera ser, al no responder que Dios le habla y él casi que se va, pareciera ser como que si dejara a Dios con la palabra en la boca, como decimos en buen dominicano, o ignorar a Dios, porque Dios le dice: haces bien en enojarte tanto. Y él no le responde, sino que se va y se hace una enramada y se sienta a ver qué va a pasar con la ciudad, a ver si Dios la destruye. Ahora Dios, al verlo tan molesto de nuevo, le dice: hace bien en enojarte tanto. Entonces él le dice, volvamos por favor al versículo anterior. Así que ahora él le dice, o él le responde: mucho me enojo hasta la muerte. Y miren ahora, versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La Biblia termina ahí, o sea, el libro de Jonás. Pero yo me imagino, hermanos, que él entendió, por lo que dice el Espíritu de profecía, claro está, la ilustración que Dios le puso, porque Dios le dice: pero ven acá, amigo, tú te sientes mal por una calabacera que ni tú la sembraste, ni abono le pusiste, ni la podaste, ni la hiciste crecer. Y yo porque hice todo eso, que una noche creció y después otra noche pereció. Tú tuviste lástima por esa mata, una mata, una planta. Y yo no voy a tener misericordia de más de 120,000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. Y animales. Por ende, hermanos, a raíz y a la luz de lo que dice el Espíritu de profecía, podemos entender que Jonás cambió de parecer.
Porque Dios permitió esto para decirle, mijo, las personas valen más, hoy más de 120,000 personas. A ti te duele una planta, a mí me duelen más de 120,000 personas que yo hice con mis manos, que yo formé, no importa lo malos que ellos sean, porque, hermanos, el anhelo y la forma como estaba Jonás era para que Dios destruyera el pueblo completo. Dios no quería que lo perdonara, por eso hasta se enojaba con él, porque era un odio, un rencor, un deseo de venganza, era impresionante. Y Dios sabía que si él seguía así, más fácil se iba a perder él que la gente del Nínive. Hay mucha gente que a veces nosotros no le predicamos en nuestros barrios. Porque ese es un tigre de la calle, porque esa es una mujer de la vida alegre, porque esa es una borrachona, porque ese es esto, porque esa mujer pelea mucho, porque ese hombre es esto y lo otro. Y saben una cosa, muchas veces esta gente está más cerca del cielo que nosotros. De hecho, Jesús lo dijo en una ocasión, no sé si se acuerdan del texto cuando le dijo a la gente que muchos de ellos van primero delante de nosotros, refiriéndose a los pecadores. ¿Se acuerdan de la cita? Que muchas de esas mujeres, cuando en el caso de la mujer adúltera, que Jesús le dijo también que en el caso de esos pecadores, como a él lo señalaban porque se juntaba y comía con los pecadores, él decía, mucha de esa gente van primero delante de vosotros. Que a veces usted los ve duro y gente apartada y que hace muchas cosas malas, pero a veces están esperando un pequeño empuje de que alguien le diga una palabra o le muestre, aunque es un acto de bondad, de amor, para decidirse por Dios. Por ende, hermanos, la misma misión de Jonás es la misión para nosotros. Dios iba a destruir a Nínive, pero le dio la oportunidad y le mandó a Jonás para que le predicara a Nínive. Este mundo va a ser destruido, no tengo que decírselo ni enfatizárselo mucho a ustedes. Ustedes saben que este mundo va a ser destruido y hay mucha gente que Dios quiere salvar, porque esa es su misión. Y para eso cuenta con nosotros. Esa es nuestra misión. No podemos quedarnos tranquilos porque salvando a otro es como nosotros nos salvamos. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar.